La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola una vez más y bienvenidos a este programa La Gran Comisión. Como siempre, reciban un afectuoso saludo de la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo aquí en El Paso, Texas. Estamos en el programa, en la segunda parte del programa que se llama El Amor de Dios, uno de los temas recurrentes pues no nomás de este programa, de todos los que participamos en muchos programas siempre hablamos del amor de Dios. Es una parte crucial de la literatura y de la conceptualización del Evangelio, por supuesto, el Evangelio. Estuvimos viendo en el programa pasado que el amor es mucho más allá de lo que conocemos. Nosotros tenemos nada más un brochazo ahí, una pequeña pintadita, ¿verdad?, en nuestros sentimientos, muy buenos, sí, claro, nunca va a ser malo amar a una persona, a una pareja, a un hijo, a un hermano, a lo que tú quieras, no es malo. Podemos decir, es incompleto, sí, es incompleto, pero malo no es, sí, entonces está bien. Hoy vamos a ver un poquito más al respecto a esto, vamos a seguir con la lectura de la carta de San Juan, pero no sin antes hablar un poquito también del contexto del libro de San Juan, ya lo dijimos. Está escrito entre el año 85 y 95, y en ese sentido, pues bueno, ya estábamos a finales del siglo I, ya era el último discípulo prácticamente que estaba vivo. Estaba en una situación un poco compleja porque había habido muchas persecuciones y muchas cosas de este tipo. Y eso, que tomemos en cuenta que Juan era uno de los que Jesús denominó como hijos del trueno, porque era muy impetuoso, era muy activo, era una persona muy inquieta, ¿sí? Podríamos decir, a lo mejor hasta era muy ansiosa, no sé, no se podía quedar quieto, quizás esa era la situación. Al final antes de finalizar el siglo I, fue desterrado por una cuestión de situaciones ahí de los romanos. Lo mandan a una isla desterrado, Patmos, y ahí escribe el Apocalipsis. Después muere el emperador, Domiciano se llamaba, muere, entra otra dinastía de emperadores, llegan otros nuevos, y hasta que llega el emperador Trajano, que es el último emperador del siglo I y pasa al siglo II, él hace la liberación de los presos políticos, de alguna manera así lo hace, y entonces San Juan regresa al área de Palestina y finalmente muere, ¿sí? Entonces, pero al parecer murió ya de causas naturales, ya viejito, ya muy grande, ya no hubo ningún problema. Entonces, sí tuvo sus peripecias, tuvo sus problemas, tuvo sus grandes situaciones, y bueno, pues de alguna manera la situación se puso complicada con él. Bueno, vamos a leer entonces, vamos a empezar. Vamos a la primera de Juan, capítulo 4. Empezamos a leer del 21 y seguimos, porque está larga la lectura, es hasta el 21. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido para poder abarcarlo. Dice, amados, no crean que a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿sí? Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo, ¿sí? Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, ¿sí? Nosotros somos de Dios, dice. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Esto de los espíritus, y esto suena muy complicado para la mente de una persona del siglo XXI, pues estar hablando de espíritus en una conceptualización donde ya no se usan mucho estos conceptos, es difícil, ¿sí? Es complicado. De hecho, yo conozco muchas personas que quisieran vivir en el siglo I para estar
hablando de espíritus y cosas como estas para que fuera algo común, pero no vivimos en el siglo I. Esto ya no es un contexto actual, estar hablando de los espíritus así. No es que esté obsoleto, no, pero no está en el lenguaje común de nuestra cultura estar hablando de cosas de espíritu y eso. Pero vamos entendiendo, ¿sí? El Espíritu del Señor es la acción de Dios con el ser humano, pues. Recordemos que Jesús al momento desde antes de irse de este mundo, antes de morir inclusive, les prometió a los discípulos y a todos nosotros, por supuesto, que iba a venir un consolador, que era el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego más adelante, efectivamente, hay una, que lo veremos en programas próximos, toda una situación referente a la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, el Espíritu Santo es parte de Dios, es parte de la Trinidad, ¿sí? Ya es un asunto ya muy, muy específico que hay que abordarlo con mucha delicadeza porque puede la gente entenderlo de una manera un poco complicada, pero el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, ¿sí? Es una manera en cómo Él se comunica con nosotros. Es muy complicado para nosotros entender esto, pero no es tan difícil cuando entendemos que el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, ¿sí? La manera principal en la que se comunica con nosotros es mediante su palabra, porque la palabra de Dios es Dios mismo también. No quiere decir que este libro, si le rompo una hojita, no. El libro textualmente no, físicamente no, sino lo que está escrito. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene su espíritu, ¿sí? Fíjense lo que dice Jesús en aquella ocasión en que llega a una sinagoga ahí del área donde él vivía, en Nazaret, y entra a la sinagoga y lee el libro de Isaías. Esta es una narración que nos hace los evangelistas, Lucas en particular, y referido a una lectura de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre de mí. Cristo mismo estaba hablando en la sinagoga de Nazaret, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto está en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Está relacionado con el pasaje de Isaías 61, versículo del 1 al 2. Entonces, y Cristo mismo le dice: hoy se ha cumplido esta escritura frente a sus ojos, así de que... Entonces, ya viéndolo así a detalle, dice: bueno, ¿cómo es que lo escribió Isaías 600 años antes y lo cumple Jesús? ¿Por qué decía Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, si él no era Cristo? Ah, bueno, porque el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo estaba diciéndole lo que él dijera, lo que él escribiera. Pero luego con Cristo, siendo él mismo Dios, pues él dice: pues el Espíritu de Dios está conmigo, pues yo soy Dios. O sea, es complicado. Yo sé que es complicado entender estas cosas porque son difíciles y requeriríamos de más precedentes racionales que no tenemos. La mayoría no tenemos porque no nos hemos puesto a estudiar adecuadamente. Pero lo podríamos entender si nos pusiéramos a estudiar. Aquí lo que quiero que entendamos es que el Espíritu del Señor, ¿sí? es Dios mismo el que te da. Y de manera particular podemos decir: ¿es muy complejo esto? Bueno, pues sí, vete por lo más sencillo. Ponte a leer la Biblia, ¿sí? Ponte a leer la Biblia. Y antes de leer la Biblia, dile a Dios: ayúdame a entenderla y léela. Y deja que Dios te ayude a entenderla, ¿sí? O sea, no necesitamos estar viendo cosas asombrosas y maravillosas. No. También la Biblia dice: bienvenidos, bienaventurados los que no tuvieron que ver cosas de ese tipo y creyeron. ¿Me explico? O sea, no tenemos que estar viendo cosas súper asombrosas para creer en la palabra de Dios, no. Estudia la palabra de Dios. Esta es la mejor manera. Dice, la palabra de Dios se define a sí misma como una espada de dos filos que penetra y que corta para todos lados. Bueno, esa es la palabra de Dios que está inspirada por Dios y tiene su espíritu. Es una palabra viva, es una palabra que tiene vida.
Es cuestión de que tú la leas. O sea, no tienes que estar esperando que aparezca un ángel y te diga algo, ¿sí? O que una montaña se mueva. No, 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 no. Ponte a leer la Biblia y pídele a Dios sabiduría para que la puedas entender y te vas a dar cuenta que lo vas a entender. ¿Me explico? Seguimos adelante. Dice, amados, aquí empieza una parte ya que le da mucho sentido a este programa de la segunda parte. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, lo que decíamos en el programa pasado, el amor es un concepto, es una virtud, es un sentimiento, es lo que tú quieras que sea. Si te vas por las canciones, pues son miles de cosas. Pero aquí dice la palabra de Dios que el amor es de Dios, es decir, es una esencia, algo que es de Dios. Es el que lo da. De hecho, los seres humanos, decía yo, tenemos un brochazo de amor porque finalmente fuimos hechos por amor, ¿sí? El Rey de Reyes y Señor de Señores hizo este universo y nos puso a nosotros a la cabeza de esta creación terrenal, humana, ¿sí? Para compartir su amor con nosotros, ¿sí? Obviamente es complicado, pero simple y sencillamente vamos a ponerlo así. Una pareja, hombre-mujer, se casan, se enamoran y con el tiempo dan a luz a un niño, niña, o sea, y los dos quedan impregnados de amor con esa criatura, ¿sí? Se parece un poquito a ella, se parece un poquito a él. Ahí están los dos. Y los dos enamorados. Ay, mira, se parece a mi mamá. Ay, mira, se parece a mi hermana. Y ahí empiezan. Y están enamorados perdidamente de su bebé, ¿sí? De hecho, conocemos casos donde un bebé ha traído una diferenciación tremenda, positiva, por supuesto, a personas por eso. Entonces, cuando tú tienes un amor, pues evidentemente quieres que crezca, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido no es ninguna novedad, porque si tú tienes un dinero, te gustaría tener más dinero. Si tú tienes una casa pequeña, quisieras más grande. O sea, todos queremos que sea más. O sea, eso no es ninguna novedad. Es una cuestión natural. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos. Muy bien, volviendo a nuestro pasaje, decimos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, esta es una parte muy, muy bonita, porque, insisto, tenemos todos un brochacito ahí, una coloreada de perdido ligera, porque todos somos creación de Dios, todos somos de alguna manera hijos de Dios por creación, no hijo de Dios por redención, pero sí hijo de Dios por creación, porque a todos nos creó. Entonces tenemos esa pintadita básica, una base, le llaman los que arreglan los carros, una base, para que se pueda... Si de repente vas a pintar un carro rojo, lo quieres pintar de blanco, estos cuates, aparte de que le tumban más o menos, le ponen una base para que luego agarre el blanco perfecto. Entonces, hagan de cuenta que tenemos todos una base de amor. Cualquier sentimiento positivo que tengas tú respecto de algo, de alguien, de lo que sea, es una pequeña esencia en tu vida del amor, porque Dios es amor. Y no podrías tú sentir amor si no es por Dios. Aunque seas un maloso, ¿sí me explico? Y hablando de malosos de la historia, por ejemplo, Hitler, uno de los villanos clásicos del siglo XX, él tenía personas a las cuales amaba, incluyendo perros. O sea, aún él, que es uno de los más identificados villanos, tenía este brochazo porque era humano. Entonces, no podemos negarlo tampoco. Sí, no lo supo incrementar y acrecentar y dirigir, eso sí también es cierto. Pero tenía un pequeño de esto, ¿sí? Todos tenemos algo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él, ¿sí? En esto consiste el amor, no en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En este caso, estamos ya viendo una relación muy, muy, muy directa con el Evangelio de San Juan, si se fijan. O sea, ya está hablando ya pareciera que están hablando es el mismo autor, por supuesto. Entonces, esa es la cuestión aquí. Entonces,
en este sentido decimos, Dios es el autor del amor. No hay manera de que ninguna forma ni fase del amor se presente si no tiene una pequeña asomo de ese amor de Dios. No hay un ser humano ni un ser vivo que no posea un poquito de la esencia de Dios, porque todos somos su creación. No te es suficiente, porque al final de cuentas te terminas metiendo en otras cosas, pero tenemos una pequeñísima parte, si tú quieres verlo así, respecto a eso. Y yo creo que el hecho, dice, el amor consiste en que Dios nos lo brindó, no que tú lo fuiste a buscar. Nosotros somos incapaces de andar buscando esto, ¿sí? Porque nosotros estamos buscando siempre nada más la satisfacción de nuestras necesidades, ¿sí? Y el amor tiene una implicación mucho más general que simplemente estar buscando complacer mis necesidades. Dice, por eso empieza diciendo siempre, o sea, Dios no complació sus necesidades, sino se dio a sí mismo para ayudar a la humanidad. O sea, no se fijó en su necesidad, sino su sentimiento, su concepto, lo que tú quieras, fue hacia allá, no hacia acá. Y nosotros los humanos siempre es hacia acá. O sea, bajo esa posibilidad y bajo esa situación, nosotros no seríamos capaces de ir a buscar la esencia del amor con Dios, porque no nos interesa ir para allá, nos interesa para acá. Dice, por eso es que la persona que tiene conciencia y que tiene un incremento en el amor en su corazón es porque Dios se lo ha ido dando, porque tú se lo has permitido. Aquí las cláusulas del amor son las mismas, que las podemos entender, ya se lo dije el programa pasado. Si a mí me gusta una persona, si estoy enamorado de una persona y yo le declaro mi amor a esa persona, esa persona me dice, no, yo no te quiero a ti, yo quiero a otra persona. No voy a poder hacer que esa persona me ame. Podré hacer que se vaya conmigo, que se case conmigo, lo que sea. Podré hacerlo si tengo características, fama, fortuna o veto a saber qué le interese. No sé, comodidad, no sé. Pero no voy a poder provocar que me ame. Eso no lo voy a poder hacer. Porque el amor es una esencia independiente de tu razonamiento. Entonces, yo puedo provocar que se venga conmigo, pues sí, está bien. Pero de que me ame, no. O sea, eso es algo que tiene que nacer en su corazón. Si no nace en su corazón, pues no. Entonces, así, el ser humano está imposibilitado de amar más allá de la esencia básica que nos dio Dios en la creación. Está imposibilitado de amar a menos que le permitas a Dios que entre a tu corazón. ¿Sí? Porque entonces ahí sí, cuando Dios entra en tu corazón, te alimenta de la fuente básica del amor, que es Él mismo. ¿Sí me explico? Dice, sigue diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Esta es una especie de, yo le puedo decir, una especie de evaluación. ¿Sí? Una especie de evaluación. Cuando vamos manejando un carro, tenemos una serie de instrumentos ahí en el carro. Nos marcan la velocidad, la gasolina, la temperatura y una serie de condiciones. Los carros modernos traen computadoras muy sofisticadas y si una llanta baja 2 grados de presión, te marca la llanta derecha y así. Ese tipo de marcadores te dicen para que tú sepas cómo vas. Y si los sensores detectan algo, te dicen, ¿sabes qué? Aquí está mal, te tienes que parar a ver qué hacer. ¿Sí? Pues vamos a pesar la llanta, se le bajó el aire, te bajas, ves si trae un clavo o algo y la reparas o lo llevas a reparar, lo que sea. ¿Sí? Es una forma de evaluar cómo vas. Bueno, dice aquí que entonces, de alguna manera, la forma de evaluar el amor que tenemos es si tenemos la capacidad de amarnos unos a otros. ¿Sí? Y no estamos referidos al amor romántico o pasional del que hemos hablado o del que hablan las canciones, no, sino de poder ver a la otra persona como un ser que también necesita como yo amar y amor. Entonces, no de tipo egoísta, sino de tipo de yo te voy a compartir lo que tengo y lo que soy y lo que he aprendido. Por eso es importante, esto no se refiere a que yo le dé mi chamarra o mis tenis, cosa que también puede ser eso, no. Principalmente se trata de que le compartas el amor. ¿Y de dónde viene el amor? Pues de Dios. Entonces, ¿a quién le vas a compartir? Pues a Dios. Le vas a compartir el mensaje. Esa es la mejor manera de compartir el amor.
Fíjense, ni siquiera nos está diciendo que te desprendas de tu camisa o que le regales tu carro. No, ni siquiera es eso. ¿Sí? Simplemente déjate guiar por el amor de Dios y tú vas a saber qué es lo que la persona que está frente a ti necesita. Y lo primero que necesita es conectarse con la fuente del amor. Por lo tanto, lo primero y lo más importante que vas a hacer en tu vida, más que compartir tus bienes, es compartir el amor de Dios con la persona. Eso es lo más importante. ¿Sí? Claro, por supuesto, Dios te va a dar la forma, la posibilidad y lo que sea. Cuando se trate de algunas situaciones específicas, por supuesto que te va a dar. ¿Sí? No hay ningún problema. Sigue diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es decir, nadie ha visto a Dios así de cara, así de que, aquí estás platicando con él. No. Lo que más puede conocer una persona es la presencia del amor en las otras personas. ¿Sí? Es como la representatividad. Y esto no es ninguna novedad. Todos los billetes que tenemos son representatividad del Banco Nacional. Vean un billete de dólar, un billete de mexicano de 100 pesos, dice el banco fulano de tal, otorga al portador de este papelito la cantidad de $1, de 100 pesos, de lo que sea. O sea, el billete es un papel que no más es papel, pero representa el fondo que tiene el banco. Bueno, tú y yo, hermanos, representamos el amor de Dios. ¿Sí? O sea, cada vez que andamos para acá y para allá, representamos ese amor. ¿Sí? No somos Dios, pero tenemos el amor de Dios y lo representamos. Tenemos ese valor. ¿Sí? Dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su espíritu. ¿Sí? O sea, Él nos da de su presencia, Él nos da de su alimento, Él nos da de su amor. ¿Sí? En eso. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? O sea, todo el que confiese a que Jesús es el Hijo de Dios, dice, tiene la presencia de Dios. ¿Sí? Y no que te agarres gritando, no. Que lo confieses con tu vida, con tu existencia, con tus actos, con tu forma de ser, con tu forma, o sea, que sea una representatividad, me explico, que sea algo que valore. Ahorita en los términos económicos, ¿sí? Tú puedes pagar con monedas, con billetes, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con un cheque, con un contrato. No sé, hay muchas maneras de que el dinero, en este caso, se haga evidente, sin que tengas oro o plata o diamantes. ¿Sí? O sea, el amor se va a presentar de muchas maneras también. ¿Sí? Dice que tú tienes que saber que vas a publicitar el amor de Cristo, el amor de Dios, de muchísimas maneras también. ¿Sí? Y esto es, se deriva de que tú confieses. La parte central del Evangelio es que tú confieses que Jesús, el Cristo, vino a morir por nosotros, por los pecados de la humanidad, y que Él es el Salvador del mundo. Esa es la parte crucial, esa es la parte particular, esa es la parte inicial. ¿Sí? Es la moneda base, por decirlo así. Todo gira alrededor de eso. Por ejemplo, en Estados Unidos la moneda base es el dólar. Puede costar $3 o puede costar $20 millones, pero la moneda es dólar. En México es el peso y así cada uno. Bueno, la parte esencial del Evangelio es Cristo. Cristo Jesús. Si tú confiesas con tu corazón que Jesús es el Hijo del Señor y vino a morir por nosotros, ¿sí? Entonces serás salvo, dice. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si permanecemos en Dios, Dios permanece en nosotros. O sea, es tan simple como si me está diciendo una persona enamorada de mí, que me diga, oye, es que pues, tú me caes muy bien y tú me gustas mucho. Y yo le digo, pues tú también. No, pues, como diríamos, pues ya se hizo. Dicen en México, ya se hizo la machaca. Digo, ya está, listo, o sea, lo que quieras. ¿Sí? Cuando dos personas se aman, pues ya no hay mucho que agregar. O sea, las cosas van a salir.
porque los dos tienen el mismo sentimiento. Dicen, en esto conocemos, en que nosotros permanecemos en Dios. ¿Y cómo vamos a permanecer en Dios? Vamos a leer la palabra de Dios para que se incremente mi capacidad, mi entendimiento y mi amor. ¿Sí? Dios nos da en la Biblia y en su palabra, nos está enamorando día con día, nos está dando su mensaje, su corazón, su esencia en su palabra. ¿Sí? Es una herramienta hermosa, la palabra de Dios, para entender su amor.